es de 1 litro segundo kilómetro o 0,01 litro segundo metro, y condición cerrada es del 0,10. El que esto es 500, y el cociente de GIF que necesitamos para poder calcular el cociente de punta. Con esos datos tendríamos que empezar a calcular, pero, como les he dicho, primeramente, principal, en este caso, es la numeración del texto. Primero, Guido Capra, desde cotas abajo a cotas arriba. La cota inferior sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los secundarios sería, aquí tenemos 5.1, de 4.2 a 4.1, y de 2 a 2.1. ¿Ya? Esos son nuestros colectores secundarios. Una vez que hemos definido nuestros colectores secundarios y los ejes, necesitamos su rasante. Aquí ya tenemos en la parte superior la cota, en este caso la cámara 7, es 3.611.45, la cota 6 es 3.610.65, la cota 5 es 3.610.50, la cota 4 es 3.609.65, la 3 3.915, y así sucesivamente a la 2, que sería 3.608.65. Entonces va bajando, ¿no? Y los secundarios igual tenemos. Y en la parte inferior son las cotas, en este caso solera, pero vamos a cambiar esas soleras con el cálculo que vamos a hacer. Después necesitamos sus áreas de aporte, igual contribuyen hacia el colector. Por ejemplo, para 7.6, el área de aporte sería 0.25, que sería todo esto. Que en este caso es 200 litros habitante día, densidad poblacional es 200 habitante hectárea, que es igual a la dotación futura sobre el área total. Cociente de aporte 0.7, y este no sería el caudal, sino es el coeficiente de infiltración. En este caso, vamos a ver, es el coeficiente de infiltración. El coeficiente de GIF, en este caso de punta, es el que vamos a utilizar, es el GIF, ¿ya? Entonces, con eso, esos datos necesitamos para poder calcular, que tenemos aquí en su planillita que les he enviado también, y con eso vamos a empezar a calcular. Pero previo a eso, necesitamos, en lo que le estaba diciendo, es identificar primeramente el colector principal, y la numeración es de cotas abajo a cotas arriba. Es el texto del ingeniero Capra. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, y un secundario que tenemos 5.1. Igual, aquí tenemos otro secundario 4.2, 4.1 a 4, aquí otro secundario 2.2, 2.1 a 2, ¿no? Se toma el prefijo, en este caso 2.1, 2, ¿no? De la cota más baja a la superior, de la más baja a la superior, ¿no? Por ejemplo, 100 metros entre 7 y 6, entre 6 y 5 es 100, entre 5.1 100, y entre 4.2 y 4.1, por ejemplo, es 80, y entre 4.1 y 4 sería 50 metros, ¿no? ¿Qué más necesitamos para poder calcular? Sus áreas de aporte, que están en función de, por ejemplo, a ver. Sí. Aquí, por ejemplo, para 7, 6, el área de aporte es todo el lila, que sería 0.25. Para 6, 5 es 0.25 más 0.25, todo está contribuyendo hacia el colector, ¿no? Y así sucesivamente tenemos todas sus áreas de aporte que vamos a ver cuando empecemos a calcular, ¿ya? Entonces, recién entramos a la planillita que tenemos aquí. Y en la planilla tenemos lo siguiente. A ver, lo voy a poner así. 1, 2, 3. En la columna 2, que sería B, las cámaras de inspección. De cámara 7 a cámara 6, aquí la ubicación en la calle, de 6 a 5. Y lo haremos más grande para que entendamos esta numeración o esta forma de calcular. En 5, en la cámara 5 tenemos un colector secundario que es de 5.1 a 5. Después nuevamente tenemos el colector principal de 5 a 4,
En la cámara 4 está ingresando un colector secundario de 4.2 hasta 4.1 y 4.1 a 4. Nuevamente avanzamos el colector principal de 4 a 3, de 3 a 2, y después tenemos un colector secundario que está ingresando a la cámara 2. Si nos fijamos del gráfico, es lo que estábamos diciendo. Miren, en cámara 5 está ingresando un colector. En cámara 4 está ingresando un colector secundario. En cámara 2 está entrando un colector secundario, ¿no? Y es por esa razón que se va calculando al mismo tiempo sus secundarios. Es una forma de calcular también, ¿ya? La primera columna que tenemos es la columna 4, que es la longitud propia, ¿ya? Y la longitud propia, que lo vamos a hacer aquí, y esto lo llamamos aquí arriba, es entre la cámara 7 a 6. Como les he dicho, es de eje a eje de cámara, ¿no? Entonces vamos a empezar 7 y 6. ¿Cuánto es? Como hemos dicho, es de eje a eje de cámara. En este caso sería 100 metros, ¿no? ¿Qué sería esto? Estos 100 metros de acumulada. Ese arranque, no hay nada aquí. Tuberías serían los 100 metros, ¿no? Longitud acumulada entre 6.5, espérense, ahora sí, entre 6 y 5 es igual la propia, que 100 metros, más la acumulada que está aquí, en este caso más esto. En total, 200 metros. Longitud acumulada entre 5.15, tenemos un colector secundario, 5.15. Como es arranque, sigue siendo los 100 metros, ¿no? Porque no hay más tubería en la parte superior, aquí no hay más. Entonces, seguiremos este más o este colector secundario más. Es longitud acumulada 4.2, 4.1. Aquí estamos. Como es arranque, es el mismo, en este caso 80. Longitud acumulada entre 4.1 a 4. Primeramente tenemos el propio, que es 50. Más el acumulado, que en este caso sería 80. Total sería 130. Ahora veremos el colector principal. Longitud acumulada entre 4 y 3. Estamos analizando esto. Entre 4 y 3 el propio es esto, 100 metros. Más que el colector secundario, que sería 130, que sería de aquí. Más lo que está acumulándose todo esto, que es 400 metros, que sería de aquí. En total sería 630 metros. ¿Ya? Secundario. Área propia entre 5.1. No quiere. A ver, más grande. Y como es arranque, entonces tendríamos... perdón. En este caso 0.50, ¿no? 0.25 más 0.25, 0.50. Pondré con resaltador esta debería contribuir, pero una parte, no total, o podría construir los 0.12 también, ¿no? Entonces no se está tomando en este ejercicio, en el ejercicio del texto del ingeniero Capra no toma, pero se debería tomar en este caso 0.12, que tendría que ser desde todo esto, ¿no? Porque todo esto contribuiría a este colector, ¿ya? Por si acaso. Entonces solo está tomando el 0.06 por si acaso, ¿ya?
pero se debería tomar más los 0,12 que teníamos aquí. Ya, fijamos en su planilla, en 414, aquí está, 006, ¿no? Lo voy a marcar para que no sería 43. Entonces, tenemos que de área propia de 4 a 3, que sería esto. ¿Cuánto es el área propia? Es 0,22 más 0,22. Lo veremos gráficamente, es esto. Es eso. Entonces, 0,22 más 0,22 sería 0,44. Listo. Y tenemos un colector principal de 3 a 2. Principal de 3 a 2. Que sería igual 0,44, ¿no? Si nos fijamos en el gráfico, sería esto. Sería 0,22 más 0,22, 0,44. ¿No? No. Que sería 0,22. Que sería esto, ¿no? Y por último tenemos el área propia entre 2.1 a 2, que sería en este caso 0,06 más 0,12, pero solo toma esta área de aquí. En este caso toma solamente esta área de 0,06. Debería tomar este más 0,12, como les he dicho, ¿no? Entonces solamente toma ese valor y colocamos 0, o sea, sigue siendo el mismo, 0,25. Quiere decir que sigue siendo esto, ¿no? Este 0,25. No hay más tuberías aquí. Entonces sería área acumulada entre 6 y 5. ¿Cuál es? El propio, en este caso es 0,50, que sería, si vemos el gráfico, 0,50 más el colector secundario que tenemos, que es este, más esto, que sería 0,25. En total sería 0,75. Sería la misma, en este caso 0,50. Después tenemos el colector principal, el área acumulada de 5 a 4. De 5 a 4, primero analizamos el propio, que en este caso sería 0,50, que vemos aquí es 0,50. Más que, más el acumulado, que es esta, ¿no? Si vemos el gráfico sería así. El propio, que es 0,50, más este acumulado del secundario, que es 0,50, que vendría de aquí, más 0,75, que es del colector principal, que sería de este. Entonces, en total, tendríamos 1,75, ¿no? Listo. Si vemos el gráfico, sería el propio, que sería esto, que sería 0,44, que es esto, más el colector secundario, que sería de todo esto, que sería esto, sería en este caso 0,28, y más lo que está del colector principal, que sería de aquí, todo esto. En este caso ya tenemos sumado, que es 1,75, que es esto, ¿no? Que es 1,75. ¿Cuánto es esa área? Y este es el principal. Aquí estamos. Este es el principal, 2,47 y 2,91, que es de 4,3 y 3,2. Los demás son secundarios, ¿no? Listo, ya podemos empezar a calcular las otras, la planilla correspondiente, ¿no? Que sería multiplicar más que todo los valores de densidad, población y todo esto, ¿no? Que es mucho más fácil. No sé si era igual que teníamos constante. En este caso, la densidad de nosotros, nuestro dato es constante. Entonces, la columna 8
multiplicada por la densidad, que es constante. Si vemos del gráfico, esto sería, ¿no? Perdón, esto es población, ahí no. De la planilita dice multiplicar la columna 6 por la columna 8. Columna 6 por la... es 0,25, que si vemos el gráfico es esto. Perdón. Multiplicada por 200 igual 100, ¿no? Veremos aquí. A ver, sería aquí. Población para 7,6 aquí para toda esta área de 0,25 aquí tenemos 50 habitantes. ¿Ya? Para 6,5 tenemos 100 habitantes. Aquí hay 100 habitantes. ¿Ya? Perdón, aquí hay 50 habitantes, ¿no? Para esto, aquí tenemos 100 habitantes para todo esto, ¿no? A ver. Aquí 100 habitantes para el colector 6,5, para 5.1 100 habitantes, para 5.4 es 100 habitantes, para 4.2.4.1, si vemos en la planillita cuántos habitantes tenemos, 4.2.4.1, aquí está, que sería 44 habitantes. Entonces, aquí tendríamos 44 habitantes y para 4.1.4.2 12 habitantes. Y para 4.3, 88 habitantes. ¿Ya? Y, perdón, aquí está. Y para 2.1, 44, 12 y 88, ¿no? Entonces, esto sería 88. Aquí tenemos 88 habitantes, aquí 44 y aquí 12. Ahora, este es un método de cálculo, como les decía, y depende del proyectista adoptar el método de áreas o el densidad poblacional. Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ciertas cosas que vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Entre la cámara 7 y 6 existen 50 habitantes, ¿ya? Entre 6 y 5, 100 habitantes. Pero tienes que considerar, por ejemplo, en 100 metros, ¿cuántos lotes pueden haber? Digamos que haya unos 5 lotes o 6 lotes. Digamos 5. 5 lotes. En cada lote, ¿cuántos habitantes viven? Digamos, una familia de 5 habitantes o de 5 personas. En cada familia, digamos que aquí teníamos 5 por 5, 25 habitantes, ¿ya? En total de este manzanito, digamos, que está contribuyendo a este colector. Pero si tenemos, por ejemplo, aquí 2 pisos o 3 pisos, si tenemos 4 familias, este número ya no es correcto, o sería correcto, no, ¿ve? De igual manera aquí pasa, si tenemos 100 habitantes, puede ser que sea menos o mayor. Depende de cuántos lotes estén contribuyendo a esto y cuántas familias estén contribuyendo a este colector. Y miren, aquí se ve más claramente lo que les digo. En esta parte que es apenas de 80 metros, tenemos 44 personas o habitantes que viven en esto, o aportan a este colector, ¿no? Igual aquí. Y en este, por ejemplo, por eso no lo he multiplicado el 0,12. Miren, para 0,06 hectáreas apenas son 12 personas o 12 habitantes que contribuyen al colector. Entonces, para utilizar este método hay que tener en cuenta todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, en La Paz o en la avenida Butch, digamos, tenemos edificios, ya no contemplaríamos 50 personas, sería mucho más, ¿no ve? ¿Por qué? Porque en un edificio pueden haber 10 departamentos con, digamos, 20 familias, entonces esto se duplicaría o tal vez mucho más, ¿no? Entonces, este método, si bien se puede utilizar para calcular, pero hay que tener cuidado por los datos que nos arrojan, ¿no?
No sé si está entendido esta partecita porque no más el acumulado que es 50, que en este caso 150 del gráfico estamos viendo, ¿no? Y eso es lo que nos sale aquí. Aquí está, 150, ¿no? En la parte inferior. Ya. Después tenemos población acumulada entre 5.1 y 5. Como es arranque, siguen siendo los 100 habitantes. Población acumulada entre 5 y 4, que es colector principal. Aquí tenemos 100 habitantes, más que aquí tenemos 150 que sería de aquí, más 100 del colector secundario que sería de aquí, ¿no? Entonces, en total tendríamos que es 350. En este caso, habitantes. Si nos fijamos la planillita para 5.4, ¿qué tenemos? A ver. Aquí está. Para 5.4 tenemos 350 habitantes. Poblaciones directamente, como estamos haciendo del gráfico, ¿no? Que puede ser cualquiera de las dos. O multiplicamos la columna 7 por la columna 6 directamente, ¿no? Como está en la planilla, que es esa multiplicación que estamos haciendo, ¿no? Si hacemos F2, aquí está, miren, 0.75 por la dotación, 0.50 por la densidad, perdón, 1.75 por la densidad, que es 350, y así sucesivamente tenemos, ¿no? Y ya. Ahora, esto ya no me va a interesar mucho, más que esta es constante. Está en función de la dotación, en este caso futura, multiplicada por el coeficiente de aporte, que es C. Entonces, el área o el aporte, digamos, no es el área, el aporte, la dotación teníamos de dato. Si nos fijamos los datos, es 200 litros habitante día. Entonces, aquí ponemos 200 litros habitante día multiplicada por el coeficiente. ¿Y cuánto era el coeficiente que teníamos de dato? 0,7, aquí está. Este es el dato que teníamos. Entonces, esto es 0,7 por 0,7. En total, el área de aporte, o el aporte en este caso, no área, sino aporte, es 140 si multiplicamos. ¿Ya? Y esto es constante. Si se fijan en la planilla, es todo constante. ¿Ya? Entonces, ya hemos calculado eso. Ahora sí nos vamos a calcular los caudales, en este caso domésticos y de radar y de infiltración, como hemos visto las anteriores clases. ¿Ya? Entonces calcularemos, en este caso, la columna 12. Columna 12, ¿ya? ¿Y qué es el caudal medio? El caudal medio, 1400, ¿no? Va a tener en litros segundo las unidades, ¿no? Y aquí está la fórmula, si se fijan, es multiplicar la columna 10 por la 11 dividido entre 86.400. ¿Por qué la columna 10 por la 11? En este caso, la columna 10 es la población acumulada por el aporte que hemos dicho que es constante, dividida entre 86.400, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, entonces esto es el aporte, que ya lo teníamos definido, multiplicada por la población, en este caso, acumulada. ¿Ya? Dividido entre 86.400. O pueden hacer, como está en la planilla, multiplicar la columna 10
por la columna 11 dividido entre 86.400. ¿Ya? Entonces, es multiplicar la columna 10 por la columna 11. ¿Nos irá o no? Por el cociente de punta. ¿Ya? Pero en este caso, esto tienen que tener cuidado. Lo voy a poner con rojito, porque mucho depende qué coeficiente de punta estamos calculando. ¿Ya? En este ejercicio hemos dicho que vamos a calcular por GIF. ¿Ya? Esto es nuestro dato. 5 dividido entre población elevado a 167. Ya. Entonces nos vamos ahí. Entonces, el caudal. A ver, permítanme cambiar de color. Así. El caudal máximo entre 7 y 6 es igual a, ya tenemos el caudal medio, entonces 0.08 multiplicada por el coeficiente, en este caso de punta 5, y si nos fijamos es 5 sobre la población elevado a la 0.167. Entonces, la población, ¿cuál población? En este caso, esta, la acumulada, 50, y dice elevado a la 0.167. ¿Ya? Verificaremos, está bien, 0.167. Pero no se olviden que esta fórmula, por ejemplo, en GIF, te dice que tienes que dividir o está en unidades de miles de habitantes. Entonces, tenemos que dividir entre 1000. ¿Ya? ¿Cuánto sería este caudal en este caso? ¿Ya? Entonces, ya lo voy a tener. Entonces, calcularemos la columna. Entonces, no es otra cosa que multiplicar el cociente por la longitud acumulada. No hay mucho problema en ese sentido. Calcularemos en la otra columna, que es lo que más me interesa. La columna, en este caso 16, que es el caudal. Ya me han estado erradas.